Hola, buenos días. Como veis, hoy transmito desde casa. Dada la emergencia de la situación, resulta que en las últimas horas se ha abierto un debate al respecto de la cuestión de cómo luchar contra la corrupción de todo tipo, que como sabéis tiene sus diferentes divisiones. La corrupción alrededor de la cuestión de los menores, la corrupción alrededor de la economía, la corrupción en los ayuntamientos, la corrupción a nivel de las licitaciones públicas del Estado, la corrupción, bueno, es infinita. El listado este es infinito y el daño que produce a nuestra sociedad también es infinito. En todo caso, y para centrar el vídeo, deciros que esto va a consistir básicamente en exponer el contexto de la situación que os comento, el debate que se ha abierto al respecto de si vamos a votar, no vamos a votar, abrimos un proceso constituyente, no lo abrimos, etcétera, etcétera. Y luego os haré mi propuesta y a partir de ahí pues os pido ayuda tanto a las personas que veis este vídeo como a las familias afectadas por el secuestro institucional de menores y otras desgracias legales, digamos, o políticos, sociales, judiciales, como lo queráis llamar, y también evidentemente a estos líderes de activistas que tantos seguidores tienen y que, bueno, siempre están mareando la perdiz. ¿Por qué digo esto de que marean la perdiz? Porque si bien es cierto que han abierto las conciencias de mucha gente, de muchas personas al explicarnos cuál es la situación de la corrupción en este país y al denunciarla, como es el caso de Spiriman o el caso de Mario Díez, cuando llega la hora de la verdad siempre nos entretenemos en proyectos a largo plazo, de creación de un nuevo sistema político o de abrir un nuevo proceso constituyente para, bueno, yo he estado en Podemos y os puedo decir que esto de los procesos constituyentes los carga el diablo. Literalmente. Me refiero con ello a que está comprobado que todas las revoluciones las han montado las propias élites del sistema y por lo tanto no son controladas por el pueblo. Y si queremos hacer una auténtica revolución democrática y de limpieza del sistema, no vamos a decir antisistema porque en realidad yo me considero una persona respetuosa con un sistema que funcione correctamente. Evidentemente, si el sistema no funciona correctamente y no hay separación de poderes y no se cumplen las leyes y se persigue a los denunciantes de corrupción en lugar de perseguir a los corruptos, etcétera, etcétera, ya no es que esté en contra del sistema, es que este sistema no es lo que nos habían vendido, ¿no? Y desde luego no es lo que debería ser. En todo caso, y para concretar, deciros que alrededor de este debate que ha abierto Spearman con su famoso vídeo de hace 3 días, donde hablaba de crear un proceso constituyente y recoger firmas, seguramente para tocar las narices, que eso se le da muy bien al sistema, y para intentar repetir el éxito que tuvo al echar a Susana Díaz, ¿no?, en las últimas elecciones andaluzas, pero no es el caso. Se ha confundido de contexto y de momento. En primer lugar, porque está intentando tratar un tema a nivel general desde su punto de vista de la sanidad. Y este tema, el asunto de la lucha contra la corrupción, tiene un contexto mucho mayor. Ni que decir tiene de que la cuestión de los menores es absolutamente escandalosa, no tan solo por el inmenso negocio que tienen alrededor de los falsos desamparos, las denuncias falsas, los falsos informes que realiza la administración y que luego se traga la justicia y que, por cierto, los políticos actuales no hacen nada al respecto para evitarlo, ni siquiera para comentarlo. Hay una censura total al respecto de estos temas en la mayor parte de los grandes medios de comunicación y, como os digo, este es uno de los núcleos de la corrupción de este país, mucho más grave, mucho más gordo que incluso el de la corrupción de la sanidad o el de la corrupción política, que también está relacionada, claro, que es el tema de la pedofilia, los abusos, los maltratos que realmente se producen en centros de acogida, como ha salido en muchos medios de comunicación en los últimos meses y años, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Esto no se trata solo del caso Bar España, por cierto, mal cerrado, nunca investigado, y de aquellos polvos, estos lodos, ¿verdad? Pero no se trata solo de ese tema, o del tema de Alcácer, o de tantos otros temas que como bien sabéis, nunca nos han contado la verdad. La verdad oficial es mentira. Otra cosa es que las fuentes alternativas acierten o no acierten, eso es complicado y además hay que demostrarlo, pero lo podéis contrastar, la verdad oficial es falsa en todos estos temas. Y eso nos lleva a la situación que os comento. ¿Por qué digo que están mareando la perdiz? Porque aparte de que la división es totalmente contraproducente, en el sentido de acusarse ahora mutuamente el señor Mario Díaz y el señor Spearman de la falta de oportunidad o de que su proyecto es mejor o peor, bueno, yo desde fuera y también desde dentro, porque me considero seguidor de ambos y también evidentemente
de Aitor, de un abogado contra la demagogia, y de todos los compañeros y compañeras que están haciendo una labor como mínimo didáctica, ¿no?, del tema de la corrupción. Lo único que les pediría ahora mismo es unidad y sobre todo que no se cierren a nuevas propuestas, porque la cuestión no es tanto votar o no votar, la cuestión es si vas a votar, a quién votas, y si no vas a votar, ¿por qué no vas a votar? Quien no vaya a votar, evidentemente, es una opción muy digna, dada la circunstancia política absolutamente escandalosa de repetición de elecciones, de contexto de sostenimiento de la impunidad ante la corrupción, del compadreo, por no decir la auténtica orgía entre políticos y jueces, del vaciamiento de las arcas públicas y de la gran debilidad que tiene este país en un momento en que ya amenaza una nueva crisis económica, etcétera, etcétera. Pero no me quiero enrollar con eso. Lo que vengo a decir es que los activistas tienen que dar un paso adelante. Y en ese sentido os hago una propuesta. Esta vez no es solo discutir si sobre los demás lo han hecho mejor o peor, o si soy más guapo, soy más simpático, me enrollo más, me enrollo menos, o lo hago mejor o peor. No. Esta vez se trata de ser serios y responsables, responsabilizarnos de nuestra propia existencia, de nuestra realidad y de nuestro futuro. Y esto lo comprenderán perfectamente todas las familias afectadas por temas tan graves como que les roben a sus hijos, o personas que les manipulan las herencias, ¿no? Notarios, ¿verdad? Y personas que les pasan miles de cosas, personas discapacitadas. Por cierto, Spiderman, te tengo que comentar que me parece muy inoportuno, muy desagradable y muy poco respetuoso que hables de subnormales. Son personas con discapacidades mentales. Si quieres ponerle un insulto a todos estos capullos, ¿no? Yo voy a decir un insulto para que no se diga que soy tan serio, que nos roban constantemente y nos engañan, nos estafan y que son auténticos criminales. Diles otra cosa, pero no les digas subnormales, porque igual que te estás metiendo con este colectivo tan desfavorecido, por cierto, que no es suficiente con hacer una película de campeones, hay que hacer más cosas. Por cierto, que aquí hacemos la película de campeones y nos echamos a dormir la siesta. No, hay que hacer más cosas por las personas con diferentes discapacidades, también con las personas con problemas mentales, también con todas estas personas que han estado abandonadas por todo el tema del tercer sector. El tercer sector que os estáis luciendo, etcétera, etcétera. Pero tampoco quiero entrar en ese tema. Volviendo al caso, os voy a hacer una propuesta. La propuesta es muy sencilla. Resulta que, como bien sabéis, yo tengo un partido político local que se estrelló en las municipales por motivos que ahora no vienen al caso, pero en todo caso hemos sacado de ahí unas conclusiones, unas consecuencias, y evidentemente vamos a mejorar la manera de comunicar, ya lo estamos haciendo, de aquí al futuro, independientemente de que la propuesta que os hago funcione o no lleguemos a tiempo. Tenemos un problema de falta de tiempo porque se nos echan encima el calendario electoral. Como bien sabéis, el señor Pedro Sánchez ha convocado unas elecciones pensando que va a conseguir más votos, y lo mismo va a conseguir menos votos que el 28 de abril. Lo grave es que el día 23 convocó elecciones, el 23, o sea, el lunes, estamos a jueves, y ya corre el calendario. El primer gran obstáculo para presentar un partido político es tenerlo. Ese no existe, porque mi partido político no me preguntéis por qué, porque a veces tengo ideas, ocurrencias que luego resulta que alguien, no sé, alguien me las pasa, no sé cómo explicarlo, igual que por qué tengo esta resistencia a la verdadera, auténtica atrocidad de, ¿cómo diría yo?, que he vivido estos años. Todas las personas afectadas por el secuestro de sus hijos por parte de la administración me comprenderán perfectamente por qué me encuentro de una manera tan tranquilo. Y también, ¿no?, yo tampoco me lo explico. Podría estar como la mayoría de la gente, que está fatal, no sé, les salen cánceres, tienen problemas de salud, problemas psicológicos, problemas en el trabajo, etcétera, etcétera, pero mirad, yo por ahora voy aguantando y de hecho cada día me encuentro mejor. En ese sentido, deciros que esto es muy importante, porque así puedo transmitiros correctamente lo que quiero transmitiros. Como os decía, tengo un partido a nivel nacional, ya lo solicité al Ministerio del Interior, ya se puede presentar en toda España, pero no tengo personas que me ayuden suficientes. Evidentemente tengo un equipo de trabajo, tengo personas que ya están trabajando conmigo, me están ayudando a comunicar mejor, me están ayudando a extender el proyecto y me están ayudando sobre todo a darme la confianza para tirarme al ruedo, cosa no sencilla en este país, porque como sabéis, luchar contra la corrupción en España es jugarse la vida, jugarse el tipo. Y en ese sentido decirle a Spiderman que no farde tanto de la cuestión,
porque si en su caso le han hecho campañas de difamación, a mí me han hecho el doble y además me han quitado a mi hijo. Los mismos corruptos de los que él se refiere me han quitado a mi hijo, porque se han metido por medio en un pequeño conflicto familiar que se hubiera podido solucionar de una manera mucho más sensata y sencilla, pero no, han tenido que quitármelo a través de la degalla, con informes falsos, manipulación. Un tema que, por cierto, trataré próximamente, pero que no es el objetivo de este vídeo. Como os digo, tengo un partido, voy a concretar, porque aunque este vídeo va a ser un poco más largo, tengo que concretar en 5 minutos. Tengo un partido, ese partido no es mío, lo creé yo, soy el ideólogo, pero es para vosotros y vosotras, para que lo utilicéis. Y ese partido se puede presentar a las elecciones generales en distintas circunscripciones. Y ese partido, su eje no es ideológico, no es decir, estos son los buenos, estos los malos, está a la izquierda, está a la derecha. No utiliza el voto útil para que entre aquel, pero para que no entre el otro, o porque yo quiero que gane el mío y no gane el otro. No, el voto útil no existe, el voto útil es inútil. Lo que es útil es votar por algo que te guste, por algo que convence, por algo que sea necesario. ¿Y qué es necesario en este país? Un partido que luche contra la corrupción, un partido práctico, nada ideológico, basado en 4 objetivos básicos, que es la lucha contra la corrupción política, judicial y administrativa, que están las 3 relacionadas directamente, y evidentemente crear los mecanismos para que esa lucha se lleve a cabo, ya sea a través de autoridades externas, como bien sabéis, colaboro con Abogados contra la Corrupción en el sentido, ya sea a través de una movilización popular, evidentemente aprovechando todos estos movimientos que ya existen. Nadie ha dicho que el trabajo de Spiriman o de Mario Díez o de un abogado contra la mujer no sea útil, al revés, es más que útil, pero tenéis que dar un paso al frente y tenéis que ser vosotros. En lugar de recoger firmas, vender libros y montar asociaciones, ¿por qué no montáis un partido político contra la corrupción? O en este caso, ¿por qué no me ayudáis a montarlo? ¿Por qué no me recogéis las firmas? ¿Por qué no ya que tenéis la gente movilizada, por qué no la utilizáis para algo en lugar de mantenerla en esta rueda infinita, en este bucle infinito del que hablaba el otro día? Es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es presentar listas, candidaturas en distintas circunscripciones, seguramente las mayores, porque no sé si llegaremos a todas, pero en todo caso, quien quiera hacerlo no tiene más que ponerse en contacto conmigo en mi correo electrónico, que se pondrá abajo, y en las redes sociales habituales, y a partir de ahí extendemos el proyecto. Deciros también que los puntos básicos ya los he dicho: lucha contra la corrupción, lo primero. Eje central básico y casi único, pero un eje que, vamos, es infinito, porque aquí somos innovadores, somos verdaderos auténticos maestros de la corrupción, no me refiero a mí, sino al país, donde se innova en la corrupción, se crea en la corrupción, se diseña en la corrupción y se sigue robando en la corrupción eternamente mientras no pongamos un remedio, ¿no? Ese remedio es montar un partido anticorrupción. Y evidentemente que se va a hacer desde dentro, pero para echar a todos los corruptos que tenemos. Votar a corruptos es ayudar a los corruptos. Si sigues votando al PSOE y vuelves a votar al PSOE y al PP, el país no va a cambiar. Y en cuanto a los nuevos partidos, con todos mis respetos, no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Porque han servido más de muleta o de, bueno, iba a decir otra cosa, pero de muleta, vamos a dejarlo así, un término suave, para que veáis que cuido las formas, de muleta de los otros partidos, y en algunos casos incluso han participado. Con el poco tiempo que llevan, de Unido, hay que ver, ¿no? De Unido es una expresión catalana, hay que ver lo pronto que se han puesto al día en temas de corrupción, ¿eh? Pero en todo caso, como os digo, el partido que crearíamos sería un partido de tipo instrumental, no ideológico, de tipo práctico, siguiendo una metodología estricta que se nos controlaría de una manera externa, y evidentemente para eso necesitamos muchas firmas, necesitamos el 0,3% de las firmas de todos los votantes que se presenten en cada circunscripción. Eso quiere decir que, por ejemplo, en Madrid serían unos 3.000 firmas, en Barcelona unas 2.000, en Valencia unas 1.000 y pico, en Vizcaya, es decir, en la zona de Bilbao unas 1.000 y pico, etcétera, etcétera. Esto os lo detallaré en próximos vídeos, igual que os detallaré otros aspectos de la propuesta, pero y también evidentemente habilitaremos una manera de que firmáis de manera virtual o digital, porque en principio la Junta Electoral Central no va a poner pegas a eso, esperemos, lo mismo las pone y tenemos que hacerlo de manera física, pero bueno, ese sería otro problema y no sería el único. Deciros que si tenemos la base, digamos, legal, que es el partido, y conseguimos las firmas, hay otro problema, que es que tiene que ser antes del día 7 de octubre. Tenemos 10 días, se puede conseguir. Pero antes de eso, el día 29 hay que presentar en cada circunscripción, hay que presentar el representante del partido. Os puedo decir ahora mismo, a día de hoy,
que ya tengo un representante para Madrid. En el de Barcelona me presentaré yo. Nos hubiera encantado hacer listas abiertas, que forma parte de nuestro proyecto, evidentemente, listas abiertas. Y tantas propuestas que hace diariamente Spiriman, Mario Díez, Aitor, etcétera, etcétera. Nos parecen muy correctas, pero alguien tiene que llevarlas a cabo. Alguien tiene que presentar las leyes para cambiarlas. Alguien tiene que ir a Madrid y decirles, bueno, ¿qué pasa con vosotros? Que solo os dedicáis a sestear y a cobrar dinero por no trabajar. No, alguien tiene que... Lo que aquí necesitamos es un zar anticorrupción y mano dura contra los corruptos. Y seriedad, sobre todo seriedad. Mucha gente está absolutamente desesperada, otra gente ya no contamos con ella, porque ya está muerta, está muy enferma, está perdida, y otra gente está deseando que alguien diga lo que tiene que decir. Se tiene que montar un partido anticorrupción ya, y si no se consigue, seguiremos luchando para que se monte en las próximas convocatorias electorales o cuando sea. Ese es el verdadero proceso constituyente, comenzar a destituir a los que ya están. No hablar de que vamos a construir, no, primero hay que expulsar a los que nos han llevado a esta situación, pero expulsarlos democráticamente, claro, y con las herramientas que se supone que tiene el Estado de Derecho. Si no las tiene, evidentemente esto dará paso a que le daré la razón a los que han dicho que tienen que abstenerse, y evidentemente a opciones más contundentes, porque a la nuestra la habrán destruido o nos habrán impedido tener voz y voto, y nunca mejor dicho, y participar en una democracia que se supone que debería ser participativa, y como bien sabéis, no lo es. En todo caso, ya me despido porque se me acaban los minutos, y deciros que aparte de la recogida de firmas y de lo que os he comentado, hay otra cosa fundamental, que es difundir este mensaje, este vídeo y los documentos relacionados. Iniciaremos desde la página de Som Granollers, evidentemente como campamento base, pero vamos a extenderlo a nivel de redes sociales, y os pido ayuda, tanto a personas anónimas como a los más famosos. Es el momento de dar un paso al frente, de dejar de marear la perdiz, de salir del bucle infinito y de hacer algo por este país y contra la corrupción, que es el único problema que tenemos al final.